Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Hay algo muy importante que Dios quiere que todos sepamos. Esta tal vez no es una predicación como las que solemos hacer, pero hoy tenemos una enseñanza que por supuesto la vamos a afirmar con la palabra de Dios. Hoy vamos a hacer un poquito de cambio. Vamos a tener unos videos. La iglesia debe ser un centro donde nos edifiquemos, donde aprendamos incluso de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, para que estemos también enterados, para que estemos al tanto, para que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, como dice la Biblia, porque estamos siendo bombardeados todos los días por las noticias, especialmente por los medios de comunicación, cualquiera que sea el medio de comunicación, e incluso en los lugares de estudio. Por ejemplo, los colegios y las escuelas, y ni qué hablar de las universidades. Vamos a tocar el tema de la ideología de género hoy. Y la salvedad que quiero hacer, hermanos, nosotros no somos homofóbicos aquí, ni nada de eso. Cada uno de nosotros estuvo lejos de Dios en su pecado, en su desviación, cualquiera que sea, y el Señor nos recibió con los brazos abiertos y nos perdonó nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Y entonces estamos llamados a que cualquier persona que quiera entrar por esas puertas aquí, pero que venga con una actitud de arrepentimiento, nosotros la vamos a abrazar, lo vamos a acoger en este lugar y le vamos a brindar toda la atención necesaria. Lo que no estamos de acuerdo es en que las personas sigan practicando sus formas de vida pecaminosas y nosotros consentirles eso como si fuera que Dios les está consintiendo su desviación. Y estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de adulterio, estamos hablando de fornicación, estamos hablando de robo o de cualquier otro pecado, no solamente los pecados que tengan que ver con sexualidad y cosas de esas, pero usted necesita hoy aprender algunas cosas, o por lo menos grabarse, o que le queden más claras cosas acerca de esta ideología que nos está invadiendo, y que ya nos invadió, mejor dicho, que se llama la ideología de género. Siempre han existido ideologías en este mundo. Desde el Edén encontramos una ideología. Cuando Dios había dado un mandamiento a Adán y a Eva en el Edén, que no coman de este árbol, coman de todo lo que quieran, coman del árbol de la vida, pero no. Llegó alguien metiendo una ideología nueva, la serpiente, Satanás, e indujo a Eva a razonar, a usar sus razonamientos mundanos, sus razonamientos humanos, mejor dicho, y Eva se tragó la ideología de Satanás, después también Adán, y así pasó a todos nosotros, buscando siempre la independencia, que es lo que ha buscado el hombre siempre. Porque nosotros estamos viviendo esto es como una guerra, esto es como una batalla, lo que estamos viviendo. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice que hay una corriente en este mundo y que todos estábamos metidos en esa corriente. Y que por medio del Evangelio Dios nos sacó de esa corriente. Este mundo va como en un río, en una corriente donde todos van para el mismo lugar hasta que se arrepientan de sus pecados y se salgan de la corriente. Siguiendo al príncipe de este mundo, dice el pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Entonces, en todas las épocas, y esto estuve compartiéndolo hace unos 4 años, creo que por ahí creo que por el 2012 por ahí, estuve compartiendo algunas cosas de estas, porque ya empezábamos a ver con más auge esto que hoy vamos a hablar. Existe una corriente en las épocas, en los países, en los lugares que arrastra a la gente, de eso es lo que estamos hablando. ¿Cuál es esa corriente? La corriente de este mundo. Es el sistema de criterios y actitudes
y vamos a estar enfatizando esto que ustedes van a ver ahí con mayúscula, relativos, que se oponen a Dios y a sus absolutos. Lo de Dios es absoluto, y vamos a explicar. Lo del mundo es relativo. Absoluto quiere decir que es independiente, ilimitado, que excluye cualquier relación, terminante, decisivo, categórico, entero, total, completo, que existe por sí mismo, incondicionado, o sea, está completo. Y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro absoluto, nuestra regla de vida, los absolutos de Dios, los mandamientos de Dios, el corazón de Dios. Aquí en la palabra, la voluntad de Dios es absoluta. Es buena, es agradable, es perfecta, dice la Biblia. Esa es la voluntad de Dios, es lo mejor. Por eso lo mejor que podemos hacer es someternos a los absolutos de Dios. Pero el mundo vive no por absolutos, porque no quiere, no le conviene, y ahorita vamos a ver más de eso. Vive por relativos, porque relativo quiere decir que, por supuesto, que no es absoluto, discutible, susceptible de ser puesto en cuestión, que se puede cuestionar. Los relativos del mundo. Esa corriente de este mundo está basada en los deseos de la carne que nacen en los pensamientos de los hombres. Los pensamientos de los hombres están fundados en criterios relativos. Eso se llama humanismo. El humanismo es eso que vimos desde el Edén y empieza por querer ser independiente. Nadie me tiene que decir qué hacer. Afectan individualmente o colectivamente a las sociedades del mundo. En algunos casos se vuelven parte de la cultura también. Les voy a explicar aquí, según el diccionario, qué quiere decir la palabra ideología, porque vamos a centrarnos en la ideología de género, que ahorita vamos a ver unos videos donde nos van a explicar muy bien qué es eso de la ideología de género. En ciencias sociales, una ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana. Las ideologías describen y postulan modos de actuar sobre la realidad colectiva, ya sea sobre el sistema general de la sociedad o en uno o varios de sus sistemas específicos, como son el económico, o sea, ideologías económicas, social, científico, tecnológico, político, cultural, moral, religioso, medioambiental u otros relacionados al bien común. Las ideologías suelen constar de dos componentes, una representación del sistema y un programa de acción. Siempre alguien lo pone, siempre hay un programa de acción y alguien lo representa. La representación proporciona un punto de vista propio y particular sobre la realidad vigente, observándola desde una determinada perspectiva compuesta por emociones, percepciones, creencias, ideas y razonamientos, a partir del cual se le analiza y compara con un sistema real o ideal alternativo, por ejemplo la palabra, finalizando en un conjunto de juicios críticos y de valor que plantean un punto de vista superior a la realidad vigente. Ok, voy a explicar mejor. Algunas ideologías modernas, les voy a poner ejemplos. Pueden ser, por ejemplo, el comunismo, es una ideología. El fascismo, el nacionalismo, el nazismo, que nació, ¿verdad?, con Adolfo Hitler y todo lo que ustedes vieron que pasó, eso es una ideología que se hizo colectiva y una sociedad la abrazó, etcétera. Ya ustedes saben en qué terminó el nazismo, pero todavía existe. El anarquismo, el marxismo-leninismo también, que tiene que ver con el comunismo y todas estas cosas. El movimiento hippie, incluso en los años 60, ¿verdad? Yo no había nacido todavía, pero los que nacieron por ahí del año 50 para acá, o de los años 50 para atrás todavía, vivieron muy bien esa época. Fue un movimiento idealista, una ideología donde dijeron, en las universidades empezó a enseñar y algunas personas, políticos, dijeron, no, va a haber que darle a los jóvenes o a la gente drogas para olvidarse de problemas, para entrar en otra dimensión, digámoslo así, de la sociedad actual, lo que estaba viviendo en ese tiempo. Ok, esa ideología se acabó. El
El movimiento hippie se acabó, pero las drogas se quedaron. Pero ya no es como un movimiento en sí, como pasó en ese tiempo. Habrá un grupitos por ahí en algún momento, en algún lado del mundo. Por ejemplo, el movimiento de ISIS es una ideología. Conocen a ISIS, estos musulmanes extremistas que andan matando a todos aquellos que estén en contra de su ideología. Todos estos movimientos están basados en ideologías humanas, que por lo general tienen un auge, pero al final, cuando son presionados por la sociedad, ya no prevalecen. Cuando ya la sociedad se da cuenta del asunto que está pasando, empieza a haber una presión hasta que aquello se cae. Siempre ha pasado así. Eso pasó con el comunismo allá en Europa y bueno, la caída del muro de Berlín y todas esas cosas, ¿verdad? Que todos nosotros o algunos de nosotros hemos vivido. Todo esto obedece al humanismo, es lo que hablábamos al principio, humanismo. Otra ideología que enseña al hombre como el centro de todas las cosas. Lo que estamos viviendo hoy en día es un humanismo al extremo. Por supuesto, la idea de Dios y el cristianismo le estorba al humanismo, porque para la Biblia Dios es el centro de todo y todo gira alrededor de Él, pero para el humanismo no, el centro de todo es el hombre. El humanismo vive de la conveniencia, quiere decir que se basa en lo que le conviene en determinado momento. Por eso no le conviene la Biblia, porque la Biblia son absolutos, entonces no podrían cambiar, no podrían cambiar de opinión si necesitan cambiar de opinión para su conveniencia. O sea, el asunto del humanismo es que de acuerdo a cómo se ponga la cosa, cambiamos de opinión, cambiamos aquí, cambiamos allá, y por eso ustedes han visto que el movimiento LGBT, ¿verdad? El movimiento de lésbico y homosexual y todo eso, va como cambiando, usted cada vez va a ver cosas más raras y más extrañas y diferentes hasta llegar a esta ideología de género que ahora ya no solo son lesbianas y homosexuales, ahora es un montón de cosas más que lo vamos a ver en esos videos que vamos a poner. Ellos viven de relativos. Hace unos días Wendy Soto me comentó que se encontraron con un amigo de hace muchos años y lo primero que él les dijo cuando comenzaron a conversar y todo es: yo soy ateo. ¿Verdad? Yo soy ateo. No, él no es ateo, él es humanista. Lo que pasa es que al humanista no le conviene Dios, porque se tiene que sujetar a Dios y se tiene que sujetar a la palabra, a los absolutos de Dios que no cambian ni han cambiado ni cambiarán nunca. El humanista entonces decide qué es bueno y decide qué es malo. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva en el Edén? Dijeron: Dios, ya no necesitamos tu palabra que nos dice que no comamos de ese árbol que dice que es malo. No, ahora déjenos a nosotros decidir por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo. Eso es humanismo. Adán y Eva. Todavía lo estamos viviendo. Entonces por eso al humanista no le conviene los absolutos de Dios y no quiere someterse. Busque conmigo Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque desde el tiempo del apóstol Pablo, por supuesto, y muchísimos años más, porque lo estamos viendo que desde el Edén existe el humanismo. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, nos dice algunas cosas que lo que hacen es describir una sociedad humanista. Y no está por pura casualidad, no está aquí en la carta a los romanos. O sea, no es casualidad que el apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo, o mejor dicho, no es casualidad que Dios haya dejado esto escrito específicamente a la carta a los romanos, porque Roma era el imperio que dominaba en aquel tiempo, un imperio libertino totalmente. Si ustedes han oído, han estudiado o han visto documentales acerca de Roma, saben quién era Roma y sus prácticas. Y dice en el versículo 18, capítulo 1, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo primero que quiere hacer el humanista y estos movimientos, diversidad y todo eso? Detener la verdad de Dios, detener los absolutos de Dios, la palabra de Dios. Por eso no puede existir, o es incompatible, incongruente totalmente, un cristiano que acepte esas cosas, porque el cristiano que ha nacido de nuevo se somete a la palabra de Dios y acepta la palabra de Dios como su única regla de fe, su único absoluto. Esto no cambia. Entonces dice, detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó.
Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Creo que podríamos leer todo porque ahí sigue hablando del asunto de esos movimientos, diversidad y toda esa cosa. Ahí lo sigue hablando todo el capítulo. Pero hasta aquí quiero que lleguemos. Se envanecieron en sus razonamientos y su corazón se volvió necio y se entenebreció. Se hace cada vez más oscuro. El hombre humanista no tiene cabida para un Dios personal, porque no le conviene tener un Dios que le dicte su conducta y sus razonamientos. Por lo tanto, tampoco una sociedad humanista le conviene tener a Dios como su Dios personal, a una sociedad humanista, porque el Dios de la Biblia va a dictar y va a juzgar su manera de vivir y su manera de actuar como sociedad. Por eso usted ve personas nosotros tenemos personas en la Asamblea Legislativa, diputados cristianos que están defendiendo los absolutos de Dios, la moral de Dios ahí, y hay otros que son humanistas que se están oponiendo a ellos y siempre va a haber esa oposición. El humanismo niega la razón y la rechaza, no les interesa el asunto de la razón. Estos necesitan, por obligación tienen que ser ateos, por obligación. Saben que existe Dios, porque todo el mundo sabe que existe Dios y que hay un Dios, lo que pasa es que lo niegan porque no les conviene. Niegan, entonces, necesitan ser ateos porque no existe el humanismo que no sea ateo, es irracional, ¿verdad? Esta ideología tiene que negar que existe un Dios y un Dios personal que se reveló a través de Jesucristo. El humanista no quiere creer en la Biblia, jamás, como norma absoluta divina. Ahora que menciono a Wendy, eso es lo que me decía, es que él me dice, el que viene diciéndome que no cree en la Biblia, entonces ¿cómo yo le voy a hablar de la Biblia? Yo no puedo darle argumentos bíblicos si él me dice, no, es que yo no creo en eso, la Biblia. Ya ellos si no creen en la Biblia, usted no se estrese. No es el primero que rechaza la palabra de Dios. Pero la rechazan porque no les conviene, porque no les cae bien los absolutos de Dios, porque quieren ser como Eva y Adán en el Edén diciendo, no, yo decido que está bien y que está mal. El humanismo busca la autonomía del hombre y de la sociedad. No me digan que está bien y que está mal. Nada es bueno, ni nada es malo, dicen ellos. Todo depende de cada persona y de su pensamiento. El humanismo dice que si algo hace feliz a la sociedad, entonces es bueno, si los hace feliz. Por eso la droga, si me hace feliz, es buena. El aborto, si me hace feliz, es bueno, y etcétera. Podemos mencionar un montón de cosas de esas. Aunque vaya en contra de la naturaleza, si me hace feliz, es bueno. Aunque vaya en contra de la naturaleza, como dice la palabra, ya que estamos en Romanos, el pasaje que leíamos, mire el versículo 26 en el capítulo 1, dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, ¿se da cuenta? Pero ellos dicen, no importa, esto me hace feliz, aunque vaya en contra de la naturaleza. Ok. Vemos a una sociedad humanista, relativista, en tiempos de Noé también fue así. Dios tuvo que intervenir rápidamente, se formó otra sociedad humanista después del diluvio, etcétera. Ya vemos nosotros en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Fueron otro grupo de humanistas que quisieron hacer lo que les pareció, pero tuvo que venir Dios a decir, no me parece lo que están haciendo. Es más, dice Dios en el pasaje, estos se han puesto de acuerdo y no van a desistir de lo que han decidido hacer. Bajemos y confundamos sus lenguas para que cada uno se vaya por su lado y desistan de lo que se habían puesto de acuerdo a hacer. Dios tuvo que intervenir ahí en ese momento. Y ese es el mismo Dios que tiene que intervenir en este tiempo cuando nosotros como iglesia clamemos a Dios, porque siempre pasa eso. En tiempos de Noé, alguien clamó, seguramente Noé, y entonces vino el diluvio. En tiempos de Sodoma y Gomorra, alguien clamó, dijo Dios, es que el clamor ha subido delante de mí. Y Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Yo no estoy hablando de que Dios venga a destruir a todas estas personas, pero estoy hablando de que Dios venga por lo menos a confundir sus planes como en Babel.
y se acabe esa ideología de género en la que estamos viviendo. Ok, las culturas están llenas de relativismo y no pueden prevalecer porque los absolutos siempre se imponen a lo relativo. Es que eso es lo importante de que la iglesia se pare firme. Ya muchas personas que al principio estaban en barrera, por decirlo así, decimos nosotros aquí, en barrera es al margen. Hace unos años algunos se quedaban al margen y decían, no, si quiere ser homosexual que siga haciendo, o sea, que ella quiere ser lesbiana que siga haciendo. Pero ahora están viendo la invasión que ya está llegando a los hogares, a las escuelas, a los colegios, y ya quieren cambiar un montón de cosas antinaturalmente y de unas formas tan extremas que ya muchos de esos que estaban en barrera se están teniendo que levantar en contra de esta ideología de género. Vamos a ver unos videitos ahí. Póngale atención y vamos a aprender un poquito más de esto. La ideología de género dice que los hombres y las mujeres no son diferentes, que las diferencias que se dice que tienen son fruto de la educación y las convenciones sociales, que se puede elegir si se quiere ser hombre o mujer, y que la biología no tiene nada que decir. Es evidente que esto no es verdad. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro son diferentes porque la biología nos hizo sexuados, marcándonos unos roles biológicos distintos para preservar la especie. La ideología de género no tiene base científica, por eso es una ideología, y la realidad y la ciencia la contradicen continuamente. Su origen está en una radicalización de los postulados del feminismo que dio paso al conocido término de género. Ser mujer y madre se consideraba un rol social que la oprimía ancestralmente. El culpable era el varón y las estructuras creadas en una sociedad patriarcal machista. Esta teoría implicaba el desprecio de la mujer real y todo aquello que la caracteriza, en especial la feminidad y la maternidad. Odiar al hombre como opresor, a imagen de la lucha de clases. La mujer debía ser como los hombres y vivir una sexualidad masculina, o sea, sin consecuencias ni vínculos, eliminando la maternidad. Entra así en escena el aborto como derecho. Aparecen también los lobbies homosexuales, que fueron a unirse a los feministas, ya que les permitía justificar y poner en valor sus gustos sexuales como opciones que liberan a la mujer del rol social y en la que el hombre deja de ser el opresor de la mujer. Es el principio del fin de la feminidad y la masculinidad. Por cierto, que todo esto resultó ser además una forma extraordinaria de conseguir fondos, poder y un negocio de enormes proporciones. El lanzamiento de esta ideología se preparó asaltando los organismos internacionales para lograr todo tipo de recomendaciones sin valor legal, declaraciones de intenciones, compromisos de países, etc., que no obligan a nada, pero que son aprovechados para presentarlos como una imposición de Europa o de la ONU. Siguieron luego una agenda perfectamente establecida y coordinada. Los pasos y las estrategias se van repitiendo en todos los países y se utilizan los mismos métodos. Sus armas son el engaño, con técnicas de manipulación como son la ocultación de datos, falsas alarmas sociales, manipulación sentimental y del lenguaje, etc., y la imposición totalitaria de sus planteamientos mediante leyes con las que se obtienen neoderechos, inversiones desproporcionadas de fondos públicos, persecución legal y punible del disidente y el acceso a los menores desde los centros educativos para ideologizarlos al margen de los padres. Como hombres y mujeres, como ciudadanos, como contribuyentes, como padres, debemos frenar la aplicación de esta ideología que busca destruirnos en lo más noble que tenemos, nuestra dignidad humana. Ok, solo este video creo que es suficiente, ¿verdad? Podríamos tomar parte por parte de este video para comentar lo que es. Inventaron este asunto de género. Lo que quieren entonces es que cada persona, o sea, el argumento como ustedes vieron ahí es que la mujer es mujer no porque biológicamente sea mujer, sino porque le enseñamos a ser mujer. Y los hombres son hombres porque les enseñamos a ser hombres, no porque biológicamente sean hombres. Esa es la ideología de género. Y mucha gente se está tragando esos engaños. ¿Por qué? Porque les convienen en mucho, ¿verdad? Tienen mucho que ver también el asunto del dinero y el negocio.
A los que hacen los cambios de género y todo eso, es carísimas esas operaciones y todavía tienen que recetarles hormonas de por vida, etcétera. Todo eso, ahí los negocios van detrás de todo eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver otro video. Tal vez ustedes van a ver que repite algunas cosas, pero lo que queremos es que usted no se vaya hoy de aquí sin entender de qué se trata esto, porque ya nos invadió. Mire, si esta ideología hubiera salido a la luz en los años, qué sé yo, 1600, 1500, una cosa así, no hace mucho daño, porque tal vez, como en tiempos de Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor, solo ellos las hubieran tomado, pero hoy en día, con el internet especialmente, y con los medios de comunicación, de televisión y radio, esto se ha difundido, pero así, en cuestión pero de unos años, cuando nos convertimos a Cristo, en los años 90, una cosa así, esto ni por la mente nos pasaba. Ni por la mente nos pasaba, en el año 2000 todavía ni por la mente nos pasaba de que fuera a convertirse ya en una ideología donde incluso manipular las leyes de los países y toda la cosa como para condenar a aquellos que estén en desacuerdo con estas cosas. Entonces tenemos que pellizcarnos. Vamos a otra. La vida está llena de amaneceres, de nuevas oportunidades para vivir, crecer, aprender, enamorarse, formar una familia y ser feliz. Hola, soy Catalina Castillo, mamá de 2 hijos, Andrea y Sergio. Doy todo lo que tengo por ellos porque quiero verlos tener una vida plena y feliz. Es por eso que hoy quiero hablarle a usted de un tema que considero fundamental para alcanzar este sueño, la sexualidad. En los años 90, los colegios colombianos incluyeron las clases de educación sexual obligatorias con el fin de ayudar a las nuevas generaciones a superar los problemas de moralismo, tabúes y la falta de información que se manejaba en los hogares. Esta nueva asignatura nos cuestionó como padres. Algunos lo asumimos como un reto para hablar de estos temas con nuestros hijos, pero la gran mayoría delegó la responsabilidad a los colegios. Lo que sí esperábamos era que el programa estuviera basado en valores y principios, que se hablara del amor integral y según la madurez y la edad de los niños. Pero todo esto ha dado un giro muy sutil, que los padres no hemos visto. Por eso le pregunto hoy, ¿conoce usted el contenido y el material que le están presentando a sus hijos en las clases de educación sexual? Dámele pausa. ¿Sabe usted cómo le están? Ok, ya vieron que esto es colombiano. Tenemos otros videos peruanos, hay videos de Chile, porque esto ya es viral, generalizado en todo el mundo. ¿Cómo van a hacer para formar, para meter esta ideología? Tienen que empezar desde abajo, tienen que empezar desde las escuelas y de los colegios, porque esa es la idea de ellos. Entonces, nosotros tenemos también, hace unos años para acá, el ministro de Educación fue el que promovió, ¿cómo se llama? Garnier, esta ideología para meterla en las famosas guías de afectividad, guías sexuales y de afectividad en las escuelas y en los colegios. Pues logramos algo, los padres de familia teniendo el derecho de que nuestros hijos vayan a esas clases o no vayan, por lo menos tenemos ese derecho aquí en Costa Rica. Pero en otros lugares, y la mayoría de la gente dice no importa, que les enseñen lo que les enseñen, pero los están adoctrinando de esta forma. Aquí lo vemos en Colombia, pero es exactamente lo mismo. ¿Enseñando la sexualidad a su hijo? ¿Y qué concepto de ser humano buscan alcanzar? Pues yo tampoco lo sabía. Hasta que llegó mi hijo Sergio, muy perturbado por lo que le habían enseñado en el colegio, y decidí investigar. Lo que encontré me aterró y se lo quiero contar. Desde el 2003, el Ministerio de Educación Nacional, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hizo pública su política de salud sexual y reproductiva. De ahí viene el programa de Educación para la Sexualidad y de Construcción Ciudadana. El programa busca despertar la actividad sexual de los niños desde pequeños, la autoexploración del cuerpo y la búsqueda de un placer sin límites, acabando así con el sano desarrollo de los niños, utilizando materiales inadecuados y sin filtros de ninguna clase. No está fundamentado en la biología, sino en una ideología cualquiera, que busca adoctrinar a los niños en una política transversal de género, diversidad y tolerancia. ¿Usted se imagina qué pasa por la cabeza de un niño cuando en el colegio que escogieron sus papás para él le dicen que uno no nació ni hombre ni mujer y que uno puede transformar su identidad sexual según su deseo? Que el programa le enseña a su hija que se puede enamorar de su mejor amiga,
que eso es normal y puede ser aceptado, porque todos tenemos derecho a decidir cuál es nuestra identidad sexual, que tiene derecho a experimentar el placer sexual por encima de todo, sin necesidad de generar ningún vínculo, que el sexo es una necesidad básica y que debemos respetar todas las formas de sexualidad, con el único objetivo de satisfacer el placer y crear una democracia sexual. Yo me pregunto hoy, ¿qué pasó con la inocencia, con el pudor, con el amor, el enamoramiento, con el valor de entregarse a otra persona, el respeto hacia uno mismo y de formar una familia? Por eso, ya no nos extraña ver niñas de escasos 12 años con bebés en los brazos y jóvenes teniendo relaciones sexuales sin trascendencia y sin importar las consecuencias. Enfermedades de transmisión sexual, aborto, adicción, soledad, depresión y suicidio. Ya nada nos sorprende. Hay acceso a anticonceptivos gratis desde niños, causando un aumento en la promiscuidad y las relaciones homosexuales entre jóvenes. Lo más grave de este programa es que nos están violando el derecho fundamental que tenemos nosotros los padres de ser los primeros educadores de nuestros hijos y educarlos según nuestros valores. ¿Usted se imagina qué pasa cuando a los niños y adolescentes se les llena de derechos y no se les exigen ni deberes ni se les ponen límites? Por eso estoy hoy aquí, porque no voy a permitir que manipulen la conciencia de mis hijos. Padres de familia, esto es una guerra. Y el campo de batalla es la mente y los valores de nuestros niños. Estoy dispuesta, así como otros padres de familia, a dar un paso al frente y estoy segura que usted también. Actuemos ya. Empiece por conocer qué le están dando a sus hijos en el colegio. Cuéntele a otros papás. Ingrese a nuestra página e infórmese. Vamos con otro. Tenemos Hola, Mario. soy Paola Hidalgo, mamá de 6 hijas a las que amo con todo mi corazón y que trato de educar en mi hogar en principios y en virtudes. Ellas también van al colegio porque pienso que es un complemento importante en su formación integral. Pero hay algo que me preocupa y es lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Se trata del Currículo Nacional de Educación de Perú y la ideología de género. ¿Lo has leído? Es Perú. El Ministerio de Educación afirma que el currículo nacional no hace mención ninguna a la ideología de género. ¿Es eso verdad? El enfoque 4 del currículo habla de la igualdad de género. El currículo nacional sí hace mención a una ideología. De hecho, uno de los principales enfoques del currículum es el llamado enfoque de igualdad de género, que no es otra cosa que la ideología de género disfrazada. Pero empecemos por el comienzo. ¿Qué es una ideología? Es un conjunto de ideas que busca interpretar la realidad. Lo que quiere en realidad es manipular nuestras conciencias. Una ideología no busca la verdad, no busca el bien común. Lo que busca es el totalitarismo, el enfrentamiento de grupos, no busca el bien del ser humano. Con este enfoque de igualdad de género que propone el Ministerio de Educación, se introduce una ideología con estas ideas. Primero, el sexo, que es diferencia sexual como hombre y mujer, estorba porque impide justificar las nuevas identidades de género y orientaciones sexuales. Segundo, el género y la identidad de género son palabras que quieren decirnos que cada uno debe construir su identidad sexual independientemente de su sexo biológico. Por este camino se llega al punto de que los niños decidan si quieren ser niños o quieren ser niñas. Tercero, todo esto apunta a eliminar las bases de la complementariedad entre hombre y mujer. Con ello, destruir el matrimonio, la familia y la sociedad. Cuarto, el Currículo Nacional en la página 30 afirma que la identidad se construye, es decir, que no se reconoce el sexo, sino que cada uno elige lo que quiere ser. Quinto, también se afirma que no se debe discriminar por género u orientación sexual. Pero ojo, bajo el pretexto de no discriminación, quieren aprobar numerosas leyes que privilegian sobremanera al lobby LGTB, mientras discriminan al resto, que somos nosotros, la abrumadora mayoría de la población. Sexto,
El currículo nacional se basa en el planning de los documentos internacionales que ya han mostrado su alcance en otros países, lo que ya se impone a través de leyes de la educación, no en el respeto, en las diferencias, sino en una ideología que destruye a la persona en lo más íntimo de su ser. Séptimo, a grandes rasgos, el Currículo Nacional de Educación de Perú y la ideología de género destruye la libertad de los padres de educar a sus hijos, pues impone a los centros, ya sean públicos o privados, los postulados de la ideología de género. Yo, como muchas de ustedes, también trabajo mientras nuestros hijos están en el colegio, pero realmente van a ser adoctrinados a través de este currículum. Defiende a tu familia y a tus hijos. Movilicémonos todos en contra de la introducción de la ideología de género en el currículo nacional. Vayamos todos a la Gran Marcha Nacional este sábado 4 de marzo. Ok, bueno, vamos con otro. Hola, estamos aquí para hablarte de un tema muy importante que está afectando fuertemente a nuestras familias y que afectará el sano desarrollo y felicidad de nuestros hijos: la sexualidad. ¿Tú sabes qué es una ideología? ¿Tú sabes lo que es la ideología de género? Te lo vamos a explicar. Una ideología es un conjunto de ideas falsas que busca interpretar la realidad. Al partir de una idea falsa, lo que busca es manipular. Busca el dominio de pueblos enteros. No busca la verdad. No busca el bien común. Lo que busca es el totalitarismo, el enfrentamiento de grupos. Puede llegar a ser dogmática. No busca el bien del ser humano. Un ejemplo de ello es el nazismo. Es una ideología que nace o surge de una premisa falsa. Esa premisa falsa es que la raza aria es una raza superior al resto de las razas. Y tú y yo sabemos las consecuencias catastróficas que esa ideología tuvo en el mundo. El problema con la ideología de género es que no busca imponerse por las armas como el nazismo. Busca imponerse a través de la manipulación y el engaño, utilizando los medios de comunicación y el sistema educativo para manipular las mentes de nuestros niños, de nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que busca la ideología de género? La ideología de género busca destruir el matrimonio, destruir la maternidad, pues dicen que esclaviza a la mujer. Busca también promover la homosexualidad y con ello destruir a la familia. Parte de una premisa falsa. Dice que el ser humano no nace hombre o mujer, que nace sexualmente neutro y que existen géneros u orientaciones sexuales que pueden cambiar o fluctuar las veces que uno quiera. Pero eso es falso. No hay nada más falso que eso, pues todos, hombres y mujeres, así nacemos y así morimos. En los años 60 y 70 iniciamos aquí en México con el control de la población. ¿Cómo lo hicieron? Con un montón de spots de radio, de televisión que ponían entre las caricaturas. Y sabes que a esos niños les quedó bien afianzado que la familia pequeña vivía mejor. Esto fue a pacto que México bajara su población y entonces el Banco Mundial o organismos internacionales le iban a dar créditos más baratos o le iban a quitar algo de su deuda. Recientemente, en el 4 de diciembre de 2014, en México se aprueba la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, una ley pervertida y pervertidora, que impone la ideología de género a los niños mexicanos. ¿A través de qué? A través de los libros de la SEP, a través de los programas de salud sexual y reproductiva. Y con la frase igualdad sustantiva, se toma a los niños como si fueran un adulto. Esto quiere decir que niños de 3 a 11 años se les dice que ellos no nacieron ni hombres ni mujeres, que ellos pueden oscilar entre una cosa y otra, experimentar con los dos sexos y pueden acceder inclusive a anticonceptivos. ¿Te imaginas un niño que en kinder le enseñan a auscultarse íntimamente, a jugar el juego del doctor, a saber que él no es ni hombre ni mujer, a veces en ciertas guarderías, a no jugar los niños con carritos y las niñas con muñecas, porque ellos deben de definir cuando sean más grandes si son hombres o mujeres?
esta Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes te ha sacado a ti, padre familia, de la jugada. ¿Por qué? Porque en estos temas se ha tomado el Estado, la educación y la formación de tus hijos. Esto va a provocar, lógicamente, en México muchos embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, aborto, depresión y suicidio. Ya nada nos sorprende. Los anticonceptivos están al alcance de nuestros hijos desde que son niños, y esto ha aumentado la promiscuidad entre los jóvenes. Y lo peor de este programa, lo más peligroso, es que los padres de familia perdemos nuestro derecho a educar a nuestros hijos con nuestros valores. ¿Tú te imaginas un adolescente que está lleno de derechos y nada de deberes o límites? Es por eso que estoy aquí, porque no voy a permitir que manipulen la conciencia de mis hijos. Padres de familia, estamos enfrentando una guerra y el campo de batalla es la mente de nuestros hijos, su corazón, sus valores. Esta es una ideología y la mejor forma de desmantelar una ideología es conocer sus premisas falsas. No tenemos un género, tenemos un sexo, somos hombres o mujeres. Del mismo modo que no hay una raza superior, que es la raza aria, eso es mentira. Y cuando alguien no respeta la naturaleza objetiva de la persona humana, se vuelve muy peligroso, porque va a manipular y va a imponer por la fuerza estas posiciones. Tengamos cuidado, habrá violencia si no actuamos a tiempo. Esta, como otras ideologías, va a pasar sin dejar rastro. Pero de ti y de mí depende que el daño sea mayor o menor. Actuemos ya. Tengo todavía ahí más videos, ustedes pueden ver videos de esos en YouTube. Doctor Benigno, ¿considera usted que existe una participación protagónica de la ONU a través de políticas canalizadas por UNESCO y UNICEF para promover e impulsar la agenda de género en los países como Perú? Por supuesto. Y no solo UNESCO y UNICEF, también el Banco Mundial y el Fondo de Población y la Organización Mundial de la Salud. Pero no es que yo lo crea, es que está documentado. Entren en la web de esas organizaciones, no es nada secreto. No es que lo crea yo porque tengo información confidencial, simplemente miro la información que hay. Y además es un proceso que está muy estudiado. A partir del memorándum Kissinger-McNamara de 1968, en que el presidente Nixon convirtió en prioridad absoluta de la política exterior de Naciones Unidas el control de la población del mundo y decidió que en la época de la descolonización, que era aquella, eso ya no se podía hacer por instrumentos coercitivos, imposición de la esterilización obligatoria, aborto, etcétera, pidió y exigió que se hiciese a partir de ese momento, pendiendo una forma de pensar que hiciese que fuesen las mujeres las que libremente rechazasen al hijo y al matrimonio. Y en ejecución de esa orden, con acierto como la historia ha demostrado, algunas gentes eligieron la ideología de género como gran anticonceptivo mundial. De hecho, la primera presidenta del Fondo de Población de Naciones Unidas, la agencia específica para el control de la población que se creó en aquellos momentos, dijo lo siguiente: ya no se trata ahora de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo. Y en ello están. Esto se oficializó ya como doctrina oficial de Naciones Unidas en la Cumbre sobre Población que se celebró en 1994 en El Cairo y se ratificó de forma más radical en la Cumbre sobre la Mujer que se celebró en Beijing en 1995. Y esto es documentación oficial y pública de Naciones Unidas y desde entonces ha ido a más. Y la presión de las agencias de Naciones Unidas con toda esa red de ONGs y fundaciones que la apoyan y respecto a la cual se da un trasvase permanente de personas de las agencias de Naciones Unidas a estas ONGs y de las ONGs a las agencias de Naciones Unidas, fundaciones Soros, McNamara, la IPPF, Rockefeller, etcétera, son una red tupida por todo el mundo con muchos recursos económicos que no se oculta por otra parte, que están intentando imponer en todo el mundo la agenda de género. Cuando el presidente Obama visitó hace pocos meses para despedirse como presidente el país de origen de su familia, Kenia, en África, el presidente de Kenia, al recibirle en el aeropuerto de la capital, le pidió públicamente que dejase de presionar a su país, que allí no querían el matrimonio homosexual ni la agenda de género en la escuela.
y que estaban hartos de que Naciones Unidas y Estados Unidos les presionase, condicionando cualquier ayuda a que hiciesen eso. Bueno, pues es el Estado más o menos, según las características de cada país, por todos los lados. Y por eso la imposición de la agenda de género tiene un carácter en eso. Bueno, se dan cuenta, todas las cosas que están detrás de eso. Quedamos convencidos de que esto es una ideología que no podemos ignorar, porque más nosotros los ticos somos muy dados a, eso no, a mí nunca me va a pasar, ¿verdad? Eso le va a pasar a otros, pero a mí no me pasa. En nuestro país no, aquí eso no pega, no. Eso es mundial, es un virus y está afectándonos a todos. Pero quiero darles buenas noticias, porque si usted busca conmigo Mateo capítulo 16, y con esto voy terminando, aunque quedaron todavía más videos ahí que podíamos ver. Ahora hay gente trans de todo. Trans de todo, sí, es que ya no es transedad. No sé si vieron ese hombre de 56 años que decidió ser niña de 4. Entonces, es transgénero, porque cambió de género, y también transedad, ¿verdad? Lo adoptaron los homosexuales para que le hiciera compañía a la niña que tienen ellos. Adoptaron a una niña de 56 años, ¿qué le parece? Así estamos de locos. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, lo que Jesús les está diciendo es: ¿qué han oído ustedes? ¿Qué dice la gente de mí? Eso es lo que está diciendo. Y ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, o sea, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, y otros que Jeremías, incluso algunos los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Le dijo Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o no la dominarán. ¿Cuál es la roca? La confesión de Pedro es la roca. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdad absoluta que ha mantenido a la iglesia de Cristo a través de los años, y que nada ha podido derribarla, nada ha podido derrotarla. El cristianismo ha prevalecido a través de los siglos por estar basado en los absolutos de Dios. Si el cristianismo estuviera basado en esas cosas relativas, no hubiera prevalecido, rápido se hubiera acabado. Pero está basado en los absolutos de Dios y no en ideologías pasajeras que se desbaratan con la presión. Es por eso que todas las ideologías fracasan en algún momento, pero por eso la iglesia de Cristo prevalece y prevalecerá, y ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella, porque está basada y cimentada sobre la roca de los siglos, que es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y en la palabra de Dios. En el tiempo de los apóstoles, ellos vivían en una sociedad corrupta, la sociedad romana, estaban rodeados por eso. Se terminó el Imperio Romano y el cristianismo siguió. El Imperio Romano luchó de 1000 formas para destruir el cristianismo. Los tiraban allá en el circo romano, se los comían los leones, los quemaban vivos, hacían de ellos lo que quisieran, porque querían destituir o destrozar o acabar con aquella supuesta ideología cristiana. Pero si nuestra vida está basada en absolutos, nunca se va a acabar. Nunca van a terminar con nosotros. O si la iglesia se levanta, si la iglesia se para firme y lucha por sus derechos. Y gracias a Dios, les decía, gracias a Dios tenemos 4 diputados en el Congreso, cristianos, que están defendiéndonos de estas ideologías humanistas. Ore por esos diputados, no los critique. No diga, los cristianos no tienen que meterse en la política. No, si no estuvieran ahí, ¿quién sabe en qué estaríamos nosotros ya?
Si desde hace años teníamos un diputado nada más, luego tuvimos 2 y han defendido todas esas cosas en el Congreso. Y ahora tenemos 4. Como les digo otra vez, el Imperio Romano se acabó. ¿Y por qué fue? Porque los cristianos, los primeros cristianos, creían en el Antiguo Testamento, los fundamentos del Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. Creían en una palabra que los mantuvo, que los sostuvo y que hizo que la iglesia prevaleciera. Y mientras nosotros estemos en esta tierra, dice la Biblia que nosotros tenemos que ser luz en medio de este mundo, luz en medio de estas tinieblas que se están levantando. No tenga miedo, no tenga temor. Hable de los absolutos de Dios, que son los que pueden cambiar, y denuncie usted todo aquello relativo que se quiere levantar, el humanismo del diablo que empezó desde el Edén. Amén. Al principio, cuando alguien se convertía a Cristo, estamos hablando del principio de la iglesia, en tiempos difíciles del Imperio Romano. Alguien se convertía al cristianismo, no solo significaba oponerse a las religiones circundantes que existían en ese tiempo, sino a la cultura basada en esas religiones. Por eso convertirse a Cristo implica poder convertirse en mártir. Y ellos lo sabían. Y por eso estaban dispuestos a ir a morir. Pero si usted no se ha convertido realmente, no va a estar dispuesto a defender los absolutos de Dios. Los mataban por ser rebeldes y no adorar al César como el único Dios. Adoraban a Jesucristo como Dios. Y adoraban a un Dios personal, todopoderoso. Y también creían en el Antiguo Testamento como la revelación de Jesucristo. La presión terminará con la cultura si no tiene una base suficiente, si nosotros presionamos. Todos estos videos que pone esta gente, esto es presión, y entre más presión hagamos nosotros, más en algún momento se acabará y se quebrará esto, y terminarán como en Babel, confundidos, poniéndose unos en contra de otros. Por eso el cristianismo prevaleció a las culturas de los imperios que han caído, como caerá esta cultura moderna de la ideología de género. No soportarán la presión y esto colapsará. Con el tiempo, solo el cristianismo ha soportado el paso del tiempo, la persecución y las culturas degradadas de los tiempos. Los valores universales que están en la palabra de Dios, los valores absolutos han sostenido a la iglesia y nada podrá contra ella. Estas culturas llenas de sincretismo se desvanecen, el mundo relativista se desvanece, este mundo moderno. Ninguna autoridad ni ningún estado totalitario puede soportar a aquellos que tienen un absoluto, porque viven para defender ese absoluto y con el cual también podamos juzgar al Estado y sus acciones. Eso es importante, hermanos. Si no hay absolutos, ¿cómo van a haber leyes? Por eso es que quieren modificar leyes o imponer leyes nuevas, porque las leyes de los países están basadas al final en los absolutos de Dios. No matarás, no robarás, no mentirás, y etcétera, todo eso. ¿De dónde salió? De la palabra de Dios. Pero si esto continúa prevaleciendo, estamos hablando de la ideología de género, se acabarán las buenas leyes y después, ¿quién podrá defendernos? No tendremos leyes que nos defiendan. Y tampoco tendremos leyes como juzgar a los gobernantes. Entonces tenemos que seguir adelante con esta lucha. Defendamos todo nuestro entorno, porque esto es en serio.